el papel que está seco, uno de los papeles que hicimos con, en este caso era el pincel más seco, ¿no? La brocha más seca. Observen, es bastante claro acá. De este lado tiene unas manchitas. Entonces lo ideal es para no manchar lo ponemos acá. La tela está previamente planchada. Ahora vamos a ponerle... Pusimos el papel boca abajo sobre la superficie que queremos estampar, ¿no? Enseño. Un sulfito arriba porque... Para no ensuciar la plancha. Ensuciamos la plancha. Siempre hay que poner un sulfito entre el papel y la plancha para justamente no ensuciar el teflón. Un sándwich. Creo que tiene un tope acá la plancha. La plancha tiene un tope. La temperatura está a 200 grados, ¿no? Y bueno, vamos a bajar la plancha. La prensa sería el nombre técnico. Prensa térmica porque, bueno, no es una plancha tradicional que sirve para planchar. O sea, sirve para planchar, pero también sirve para muchas cosas. Para sublimar, como estamos viendo ahora, que es para estampar, nos puede servir, pero también para fusionar materiales. O sea, tiene diferentes usos, no es solamente para planchar, ¿no? Acá son me está marcando los segundos. Decimos plancha porque también es una superficie lisa y caliente y bueno, con la presión se queda el material liso, ¿no? Lo que hace es que no haya arrugas, ¿no? Más o menos 30 segundos. Ahora ya vemos cómo sobre el sulfito migró la tinta hacia arriba. Entonces, donde sí. pusimos para protección, ¿no? Bueno. Y este es cómo quedó ahora estampado. Mucho más intenso. Es Acá mucho más intenso. Se nos había ensuciado el sulfito con azul. Exacto. ¿No? Del otro lado y cómo pasó. Pasó, Sí, traspasó. traspasa porque es muy sensible, lo que les decíamos hoy, una pequeña gota, por más transparente que esté, contamina. Entonces es importante trabajar prolijamente. ¿Ven que? Lo que pasó tiñó la tela, ¿no? No es que se pasó la tinta, sino que se pasó el colorante de forma gaseosa sobre el material poliéster, que dijimos, que es textil, y tiñó la fibra de poliéster. O sea, la fibra poliéster se tiñe con 200 grados o más para arriba, durante 40 segundos y presión. O sea, que fue lo que pasó sobre este material. Eso, de forma gaseosa. O sea, como sabemos que esta tela es poliéster, ya le hicimos el ensayo y todo, igual habría que hacer un ensayo posterior a ver si esto está fijo sobre el material, ¿no? Siempre se lleva a lavado el papel. Este papel, que ya al estar quemado, ven que quedó un poquito más oscuro que inicialmente. Este papel lo podemos volver a utilizar, podemos probar cómo quedaría corrido. Sí, podemos volverlo a utilizar, pero siempre va a quedar más suave, ¿no? Más suave. Una de las características que tiene la sublimación es que a este estampado lo podemos volver a estampar arriba una y otra vez, generando distintos efectos de superposición. Entonces ahora vamos a ver cómo queda. Por un lado el mismo estampado dos veces, ¿está? Siempre tener cuidado que no haya nadie cerca porque es peligroso de la plancha. Entonces vamos a tener por un lado el mismo estampado, ¿tá? Dos veces, vamos a ver cómo cambia, ahí está, si queda más tenue o no. Y por otro lado lo que vamos a estar viendo es la superposición del mismo estampado, o sea, estampar un estampado encima de otro. La mano del textil no se vio alterada con el estampado porque, como decía, lo que se traspasó lo que se tiñó fue la fibra, ¿no? De forma que penetró dentro de esa fibra, entonces no se altera la mano, no queda superficial. O sea, sobre el sustrato, ¿no? Es el textil, no tenemos mano. Lo sacamos. Se va agotando, ¿no? Quedó menos intenso que la primera vez. Y bueno.
bueno, podríamos también sumarle ahora otro color. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a sumarle. A sumarle otro color. Vamos a este que nos quedó muy tenue, ¿no? Capaz que es lo que queremos, pero si nos parece que queríamos algo más intenso, vamos a estamparle otro arriba. ¿Este? ¿Sí? Mostramos qué es lo que va, del color que tiene. Exacto, vamos a hacer la prueba del color, porque con el negro quizás no nos damos tanto cuenta. Pero ven este color que parece más un magenta, tirando quizás un bordó parecido, no tanto. Pero vamos a ver cómo queda efectivamente este color estampado. Monte bien. No, de monte. Sí. Ahí. Ahí. Vamos. Así tope, vamos. Esto está a 40 segundos. Sí. En general lo hacemos 30, ¿no? Puede ser entre 30, 40, 50. 50 es mucho, 30 es poco, 40 sería el medio, lo ideal. Pero eso depende de cada material, ¿no? También como lo van a hacer con la plancha manual. Sí, eso lo... Ahí va. Un minuto, capaz. Un minuto, van a tener que irlo regulando, pues también no hay que quemar las telas. Claro, depende del calor de la plancha, de la prensa, ¿no? Cuando ustedes trabajen con la plancha doméstica, quizás algunos tengan acceso a las prensas más pequeñas, las que lo mostró Fernando previamente, y si no, lo van a tener que hacer con una plancha doméstica que se puede hacer perfectamente. Solamente tienen que ir corriendo la plancha para ir abarcando todo el diseño del papel. Ven que el color es fucsia, es realmente mucho más saturado de lo que se veía en el papel. Al quemarse la tinta, al calentarse la tinta, también cambia de color en el papel, pero en la tela vemos que esto es un color mucho más saturado. Y queda el efecto de la superposición con el estampado anterior, ¿no? Podemos ir sumando colores hasta llegar al negro. O sea, partimos del blanco, el blanco no existe en sublimación, sino que es el material de la tela, ese es el blanco. Y bueno, así podemos seguir agregando capas de tinta o de teñidos de esa tinta, ¿no?, sobre el material hasta llegar al negro, ¿no? Está buena. Bien. También podemos ver qué pasa si ponemos el color fucsia en una base que no es blanca. Exacto. ¿Qué puede pasar? Ya, bueno, ¿Es el mismo o llevamos uno que no fue usado? ¿Tenemos? de fucsia no sé. Este va a andar. Sí. Este va a andar. No va a ser tan potente, pero bueno. Vamos a ver. El sulfito. Sulfito. No hay que olvidarse del sulfito. No hay que quedarse del sulfito, como ustedes vieron, el color se traspasa. O sea, este color que tenemos del otro lado del papel se va a traspasar para el otro lado y va a tender a manchar el teflón. Entonces siempre es importante poner el sulfito. Y después tenemos que chequear también que el sulfito, acá no pasa nada porque es sucio de otra cosa, pero que no tenga manchas grandes de pintura, porque eso también nos puede contaminar el material. Simplemente para ver qué pasa cuando el fondo no es blanco, porque obviamente que el blanco, como decía Fernando, el blanco es el blanco de la tela, y si no tenemos blanco de la tela, ningún color va a quedar con blanco, o sea, los rosas y los tonos más así no van a salir. Para pensar en el color podemos pensar de las tintas de sublimación como si fueran acuarelas. Si yo pinto con acuarela sobre un papel blanco voy a tener los colores que veo, pero si pinto con las acuarelas sobre un papel negro no las voy a ver un tono sobre tono. Si lo pinto sobre un papel amarillo, todo va a quedar con ese filtro amarillo. Funciona como por transparencia, entonces. Es como que queda más violáceo que el otro, ¿no? Claro. Porque se suma el color del fondo de la tela.
comparamos, a pesar del desgaste, si comparamos este color con el fondo blanco. Por otro lado, este estampado inicial tenía en el papel, algunas zonas tenían la tinta más concentrada que otras. Entonces vemos que donde tenía la tinta más concentrada, en la segunda bajada sigue el dibujo bien definido. Pero donde estaba muy suave la tinta, ¿tá? Quizás en estas zonas se pierde. Entonces nos queda una pequeña textura en estas zonas. En cambio, en el primer estampado vimos que quedó mucho más saturado.